Dios les bendiga, amados hermanos, bienvenido a este tiempo con Dios. Quiero invitarles para que juntos le oremos al Señor, para que sea el Espíritu Santo el que nos permita hacer este estudio en el nombre de Jesús. Padre, gracias por este privilegio que nos das de poder estar reunidos en casa, Señor, recibiendo esta enseñanza que nace de tu corazón, Señor. Usa mi vida, te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Bienvenidos a todos, soy el pastor Oscar Embús, pastor asociado del Ministerio Cristiano de los Hechos de las Asambleas de Dios de Colombia y pastoreando la sede de su corazón. Para esta oportunidad vamos a ir con el estudio El reloj de Dios, un estudio para ser entendidos en los tiempos. Quisiera que vamos a la palabra del Señor en el libro del profeta Isaías, capítulo 46, versículo 10. La traducción lenguaje actual dice así la palabra del Señor: yo anuncio desde el principio lo que va a pasar al final y doy a conocer el futuro desde mucho tiempo antes. Les aseguro que todos mis planes se cumplirán tal como yo quiero, Gloria a Dios. Así que todos conocemos que Dios es espíritu, es un espíritu eterno. Uno de los nombres de Dios es el Olam, y el Olam quiere decir el eterno. El Señor es el alfa y Él es la omega, el principio y el final. Dios justamente no está sujeto al tiempo y al espacio. Quisiera definirles lo que es estos dos términos, cronos y kairos. El cronos es el tiempo natural, el tiempo en el cual estamos sujetos todos nosotros. Este tiempo cronos es medido a través de los siglos, de los años, de los meses, de los días, de las horas, de los minutos, de los segundos. Es el tiempo en el cual tú y yo nos movemos. Pero el tiempo kairos es el tiempo de Dios. Dios está mucho más arriba que nuestro tiempo. Dios se mueve a través de temporadas, y el tiempo kairos es aquel tiempo donde Dios ejerce su voluntad. Por decir algo, cuando Dios hizo a Adán, Dios se manifestó en una temporada a Adán. Luego viene el Señor y le habla en un tiempo determinado, en el tiempo kairos, a sus profetas. En el tiempo kairos de Él, conforme a su voluntad, envió a Jesús el Mesías. En el tiempo kairos de Él, en el futuro, también enviará al Señor, a Jesús, para llevar a su iglesia. En el tiempo kairos de Él será el tiempo donde se desarrollen las bodas del Cordero. Todo está sujeto al tiempo kairos. El tiempo kairos de Dios no puede ser medido con días ni horas, porque es un tiempo superior, es el tiempo de Dios. No podemos conocer ese tiempo, pero sí podemos interpretar determinadas señales, determinadas estaciones, temporadas. Por lo cual quiero explicarte lo siguiente. Por ejemplo, nosotros nos damos cuenta cuando hay mucho viento y las personas tienen la tendencia a ir a comprar cometas, pues es una temporada de cometas. Al final del año miramos que todos empiezan a comprar las luces, la decoración, y miramos es temporada navideña. Así Dios se mueve en el tiempo kairos a través de temporadas. Ahora, es muy importante que nosotros seamos entendidos en los tiempos. Quisiera compartirte un texto que está en Primera de Crónicas, en el libro de Crónicas, capítulo 12, versículo 32. La palabra del Señor dice que los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos. Y hagamos énfasis en esa parte, entendidos en los tiempos, que sabían lo que Israel debía hacer. Ellos sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Es decir, estas personas, los de Isaacar, eran entendidos en los tiempos y ellos sabían reconocer las diferentes temporadas de Dios, el tiempo kairos de Dios. Ahora,
La palabra entendidos, quisiera definirla en el lenguaje hebreo. En el idioma hebreo, entendidos viene del hebreo yadá, y quiere decir o significa observar con diligencia, reconocer o aún discernir las temporadas, discernir el kairos de Dios. ¿Para qué nos sirve ser entendidos? Número uno, nos sirve para que nosotros podamos interpretar los tiempos, que nosotros podamos reconocer en qué tiempo estamos. De hecho, cuando vino el Señor Jesucristo, Él estableció que todos teníamos que ser entendidos en los tiempos. En el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 1, la palabra del Señor dice: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Venían los fariseos y le decían: bueno, Señor, ¿qué está pasando? ¿Quién eres tú? ¿Qué temporada es esta? Y es lo que sucedería hoy, por ejemplo, cuando alguien dice: yo quiero ver para creer, muéstrame una señal para poder creer en Dios. Que si no me muestras algo, pues no voy a creer en el Señor, no voy a creer en Dios. El problema es que hoy en día el hombre se acerca a Dios con altivez, se acerca a Dios con orgullo, con soberbia. Dice también la palabra en el versículo 2, 16:2 de Mateo: mas él respondiendo, ¿qué respondió Jesús? Les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el tiempo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, dijo el Señor, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Las señales de los tiempos no podéis. Por lo tanto, es tan importante que tú y yo sepamos interpretar los tiempos. Entendidos en los tiempos nos permite conocer, interpretar en qué tiempo estamos. También ser entendidos en los tiempos nos sirve para estar preparados, de la misma manera como hoy en día, cuando se establece en una ciudad cualquiera un simulacro para que todos sepamos qué hacer frente a algún tipo de catástrofe natural, como un sismo, como un terremoto. El simulacro nos permite estar preparados. Ser entendidos en los tiempos de la misma manera nos ayuda para que todos sepamos qué hacer en un momento determinado, que estemos preparados justamente para la venida de Cristo, porque sabemos que el Señor está hablando de una manera directa. Mateo capítulo 24 en el versículo 42, así dice la palabra del Señor: por eso estén siempre alerta, pues ustedes no saben el día en que yo, su Señor, vendré otra vez. Les aseguro que si el dueño de una casa supiera qué hora va a llegar el ladrón, vigilaría la casa y no permitiría que el ladrón entre. Del mismo modo, ustedes deben estar atentos y preparados. Porque yo, el Hijo del Hombre, llegaré cuando menos esperen. Estar preparados, porque no sabemos el día ni la hora en que vendrá Jesús. También ser entendidos en los tiempos nos permite algo maravilloso, que es ser luz. Y al ser luz implica conocimiento. Si la ignorancia vendría a ser ventas de oscuridad, la luz es el conocimiento a través de la palabra de Dios. Tú y yo tenemos una altísima responsabilidad: enseñarle a un mundo que tiene una ceguera espiritual que Dios está dando un mensaje de buscarle. Dios está dando un mensaje. Claramente así lo dijo el apóstol Pablo, por ejemplo, en la primera carta a Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 4, lo dice la palabra: pero ustedes, amados hermanos, note que le habla a la iglesia, no están a oscuras acerca de estos temas y no serán sorprendidos cuando el día del Señor venga como un ladrón. En otras palabras, nadie sabe.
pues todos ustedes son hijos de luz y de día. No pertenecen a la oscuridad y a la noche. No pertenecen a la oscuridad y a la noche. Muy bien. Ahora, versículo 6. Así que manténganse en guardia y no dormidos como los demás. Estén alerta y lúcidos. Entonces, ser luz. ¿Por qué? Porque hoy quiere el Señor que le enseñemos a las diferentes personas qué está pasando. Lo que está pasando por los terremotos, lo que está pasando por los huracanes, lo que está pasando ahorita con una pandemia global, con una crisis, una amenaza y una crisis económica que se avecina. Entonces, ¿qué está pasando? Justamente Dios envía señales. Quisiera definirte lo que es la palabra señal. La palabra señal, este término viene del griego simeión, que quiere decir una señal sobrenatural, una manifestación sobrenatural. Y quiero leerte, se trata de un signo, una seña, una marca que informa, que avisa de algo que se va a manifestar, a una advertencia, o puede ser un recordatorio. Estamos mirando una serie de señales. Cuando nosotros observamos estas señales nos están diciendo algo. Así, las señales que Dios envía está dando una información a todo aquel que es entendido en los tiempos. Las señales. Entonces, ¿cuáles son esas señales? Las señales son en los cielos. Las señales en los cielos. Quisiera leerte lo que dice la palabra en Lucas 21:25. Lucas 21:25 dice la palabra: entonces habrá señales, ¿dónde? En el sol, en la luna y en las estrellas. En el sol, en la luna y en las estrellas. Señales. Entonces, para que nosotros podamos entender esto, en Génesis capítulo 1, en el versículo 14, dijo Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos y sirvan para separar el día y la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y para años. Entonces, esta palabra estaciones es bien interesante porque viene del hebreo moed, del cual la raíz de moedín, y hace referencia no solamente a estaciones climáticas, invierno, verano, no, sino que es una convocación, una santa convocación, y está más relacionado con las fiestas del Señor. Es decir, es un tiempo determinado, una temporada. Por lo tanto, Dios habló y habla a través de las estrellas, a través del sol, a través de la luna. Es la manera de Dios hablar. El Salmo 19, versículo 1, la palabra del Señor dice así: los cielos cuentan tu gloria. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de tus manos. El firmamento anuncia la obra de tus manos. Un día emite palabra a otro día. Una noche a otra noche declara sabiduría. ¿Qué es lo que emite? Palabra. Una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje. No se escucha una voz audible, ni palabras, ni es oída tu voz. No existe eso. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. ¿Qué quiere decir esto? Yo quiero que nos imaginemos en los días de Noé o en los días de Abraham. No tenían el privilegio que tú y yo tenemos de tener una Biblia cerca, donde podemos ir a conocer la voluntad de Dios y a conocer la palabra de Dios. Pero Dios igual hablaba al corazón de sus siervos, pero también daba señales y mensajes a través de los cielos. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de tus manos. Así dice la palabra del Señor. Por lo tanto, quisiera dar unos conceptos importantes, ya que Dios habla a través de la luna, del sol, de las estrellas, y sigue hablando. Primero que todo, miremos aquí este término: astronomía. Yo no sé si tú reconoces quién es la persona que está ahí. Muy bien, él es nuestro astrónomo Pastuso,
es de Nariño, Alberto Quijano, un hombre tremendo de ciencia. Por lo tanto, la astronomía es una ciencia que se encarga de estudiar todo lo referente a los astros, los movimientos y las diferentes leyes que los rigen. El término astronomía está relacionado con la ciencia, pero también está un término parecido, pero no es lo mismo, es astrología. Y la astrología no es una ciencia, es una pseudociencia y estudia los astros, pero el enfoque es cómo los astros pueden en determinada manera influenciar la vida del hombre. Pues yo tengo que decirte que los astros no están diseñados por Dios para que hablen del hombre. No, los cielos cuentan es la gloria de Dios, cuentan la gloria, el poder de nuestro Dios. Por lo tanto, nada de que tenga que ver que vaticinar el futuro ni nada de esas cosas. De hecho, la astrología viene a ser un tipo de brujería y de adivinación. Pero si la astronomía, Dios habla y hablará a través de las señales en los cielos. Una de las señales más famosas que todos conocemos es cuando Jesús nació. Hubo una señal poderosa en los cielos. La palabra del Señor justamente dice ahí en Mateo capítulo 2 que habían unos reyes de Oriente, habían unos sabios de Oriente que venían a adorar al Señor. Y estas personas, habla de Oriente, en Oriente vivían las culturas babilónicas, y estas culturas babilónicas eran muy entendidos en lo que es la astronomía. Por lo tanto, ellos venían, sabían, habían estudiado quizás el movimiento de este tipo de estrella, y dice la palabra en Mateo 2:2, ¿dónde está el rey de los judíos?, decían ellos, que ha nacido, porque su estrella, dicen, hemos visto en el oriente y venimos a adorarle, Entonces era una señal que estaba dándose. Una de las señales en nuestro tiempo más contundentes que hemos podido, donde Dios ha estado hablando, es la señal de la tetrada lunar. La tetrada lunar. Quisiera compartirte lo que está en el libro de Joel, capítulo 2, versículo 31, traducción lenguaje actual. Joel, capítulo 2, versículo 31. Muy bien, ¿ya lo tienes ahí? Dice la palabra del Señor: el sol dejará de alumbrar, el sol. La luna se pondrá roja, como si estuviera bañada de sangre. Esto pasará antes que llegue el maravilloso día en que juzgaré a este mundo, decía el Señor. El sol dejará de alumbrar y la luna se pondrá roja, como si estuviera bañada en sangre. Tú estás mirando una imagen tremenda, la tetrada lunar. Quiere decir que en el año 2014 y 2015 hubo algo impresionante. El 15 de abril del 2014 era la fiesta judía de la Pascua. Esa noche hubo luna roja, y esa es una de las fiestas más importantes para los judíos. En ese mismo año 2014, el 8 de octubre, la luna también estuvo roja, y era la fiesta ¿de qué? De los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos, en Pascua, en tabernáculos. Y en el 2015 también hubo otra, es decir, al siguiente año, 2014 y 2015, nuevamente se manifestó esta señal. Hubo luna roja en la fiesta de la Pascua y también el 28 de octubre del 2015 en la fiesta de tabernáculos. Entonces, luna roja en la fiesta de la Pascua en el 2014, y también en la fiesta de tabernáculos, luna roja. También en el 2015, luna roja en la fiesta de la Pascua y luna roja en la fiesta de los tabernáculos. Hubo una tetrada lunar. Así que, ¿qué significa esto? ¿Qué señal? ¿Qué quiere hablar Dios con esto? Entonces, durante la historia del pueblo de Israel, cuando se ha dado luna roja, ha estado relacionado con problemas,
con dificultades, y puedo decirlo, con juicios o tribulaciones para este pueblo. Por ejemplo, la luna roja en 1942 se dio cuando en España los judíos sefardíes en 1492 fueron expulsados de manera violenta y ellos se fueron hacia las Américas. Muchos de ellos llegaron acá a América, pero hubo luna roja en aquel entonces, en 1492. También hubo luna roja cuando la ONU decide entregarle nuevamente en 1947 a la nación de Israel sus tierras. Ellos regresan, pero al siguiente año, inmediatamente, los árabes deciden expulsarlos a la fuerza. Esa noche también hubo luna roja. En 1967 había una guerra que se llamó la Guerra de los 6 días, donde 6 países árabes, ellos decidieron, vamos a exterminar a los judíos. Y la Guerra de los 6 días, ahí también hubo luna roja. Por lo tanto, la tetrada lunar del 2014 y 2015 era una señal para el pueblo de Dios que son tribulaciones. Siempre han habido juicios, problemas, dificultades. Esta tetrada de la luna roja estaba manifestando: vendrán días donde la tribulación para el pueblo de Israel va a ser más difícil, y eso se lo conoce proféticamente como la angustia de Jacob. ¿Qué es la angustia de Jacob? Miramos a las claras que hoy en día hay un antisemitismo muy fuerte en el mundo. Las naciones de la tierra están tratando de perseguir a Israel. Y justamente la ONU dio el aval para que se diera el país de Irán, archienemigo de Israel, ellos pudieran tener esa tecnología, si puedo decirlo, de los reactores nucleares para hacer bombas atómicas. Y el problema es que este pueblo es un pueblo que tiene un enfoque yihadista. ¿Qué quiere decir eso? Que usan el terrorismo y la violencia con fines religiosos, y ellos odian a Israel. Además, tienen una cantidad impresionante de petróleo. Por lo tanto, hay un alineamiento entre los países comunistas. Por ejemplo, Rusia, China, Norcorea. Ellos se han unido con Irán y están de acuerdo también para perseguir a Israel. Por lo tanto, también miramos que Irán es el que patrocina económicamente a los grupos terroristas en el norte, en el Líbano, que se llama Hezbollah, y en el sur, en Palestina, al grupo terrorista Hamas, que odian a Israel. Por lo tanto, estamos dándonos cuenta que las lunas rojas que se dieron en 2014-2015 están apuntando que viene una gran tribulación para Israel. Ahora, sabemos que los únicos que defienden a Israel, ¿quién es? Estados Unidos y la OTAN, lo que es la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Ellos respaldan a Israel. Por lo tanto, tendría que venir una crisis para que Estados Unidos no pueda defender a Israel, porque están amparados. Miramos que Donald Trump cuida y protege a Israel, está a favor de Israel. Por lo tanto, ¿cuál sería esa crisis que vendría para que Estados Unidos, digámoslo específicamente, no pueda seguir respaldando a Israel, ya que Israel está... Rusia está en contra de él, China está en contra de él, está en Irán? Por lo tanto, ¿qué pasaría? Pues todos nos pudimos dar cuenta en el 2017 de esto. En el 2017 se dio lo que se llama el eclipse total de sol. 2017 se dio este eclipse que atravesó justamente de costa a costa los Estados Unidos de América. Y cuando se da un eclipse, cuando el eclipse es de la luna roja, se dice que vendrá un juicio. Ha habido una coincidencia con los problemas que ha tenido Israel en las naciones. Ahora, cuando hay eclipse en un determinado país, existe también esa coincidencia de que vienen tribulaciones, vienen problemas, vienen dificultades. Así que aquí está esta imagen que sucedió el 21 de agosto de 2017. De costa a costa fue atravesado Estados Unidos por un eclipse total de sol, donde en el centro fue la opacidad del 100%.
100%. Entonces estaba señalando quizás que vendrá un juicio para Estados Unidos. Eso pasó en el 2017. En el 2017 entonces se dio esto, porque es que miramos que los Estados Unidos tuvo un tiempo de oro, tuvo un tiempo de mucha bendición. Recordemos que para sus orígenes, cuando nace los Estados Unidos, sus fundadores eran cristianos, eran personas temerosas de Dios. Durante mucho tiempo los Estados Unidos fueron los que respaldaron las misiones a nivel global, pero han apostatado de eso. En esta generación donde la iglesia está más tibia, donde los jóvenes han dejado al Señor, donde se proclaman leyes en contra de la palabra del Señor, se ha sacado la Biblia de los colegios, de las universidades. Los Estados Unidos dejaron a Dios. Por lo tanto, el eclipse que se dio en 2017 era una señal para ese país de arrepentimiento. Los estudiosos en la palabra del Señor así justamente se predicaba una señal de arrepentimiento. Dios estaba hablando a Estados Unidos que venga arrepentimiento. ¿Y qué miramos hoy en día? Sabemos que Estados Unidos es una potencia mundial, pero en este momento es el país más azotado por el coronavirus. Ni con toda su tecnología, ni con toda su artillería en su ejército, ni con toda su bioseguridad y la inteligencia de los Estados Unidos, no han podido parar y detener el COVID-19. La pandemia ha azotado de una manera tremenda. Ya son casi 700,000 personas contagiadas y son 25,000 muertos. 25,000 muertos. Por lo tanto, cuando Dios habla, Dios está hablando. Ahora, el COVID-19 es una señal para la iglesia que tenemos que buscar de Dios, que pronto viene. Quizás es el principio de dolores, porque sabemos que pronto viene nuestro Señor Jesucristo. El Señor dijo, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Entonces, ¿cuándo vendrá Jesús? Es la pregunta. Todos quisiéramos saber cuándo vendrá Jesús. Pues voy a darles una palabra que es muy clara, que todos tenemos que creerla. Mateo 26:36. Escúchame, préstale atención a esto, que es muy importante. ¿Cuándo vendrá Jesús? Es la gran pregunta. Pero el día, dice Mateo 24, esto es lo que está escrito. Pero el día y la hora nadie sabe. Nadie, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo el Padre. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Por lo tanto, nadie sabe el día y la hora exacta en que va a venir Jesús por la iglesia. Nadie, absolutamente nadie sabe. Pero sí podemos interpretar los tiempos. Sí podemos nosotros conocer la temporada o las estaciones, las convocaciones de Dios, lo que Dios está hablando a través de señales claras. Entonces, hay una señal muy importante, la señal de los 2 días, lo que yo le llamo la señal de los 2 días. Por lo tanto, vamos a ir a la palabra, al Salmo 90, versículo 4. Muy bien, Salmo 90, versículo 4. Y para que entendamos esto, vamos a ir a este contexto. Salmo 94. Porque 1000 años delante de sus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Para Dios, 1000 años son como un día. 1000 años son como un día. También lo confirma el apóstol Pedro en el Nuevo Testamento. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años. Un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Por lo tanto, quizás aquí estamos mirando, Dios hizo la creación en 6 días. 6 días. Y si un día vendría a ser 1000 años, qué poderoso saber que se cumple la palabra del Señor, porque Dios hizo el sol en el 4.º día. Según el profeta Malaquías, que nacería el sol de justicia. Malaquías capítulo 4, versículo 2 dice: mas a vosotros
los que creéis en mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de manada. ¿De quién está hablando ahí? ¿Quién es el sol de justicia? Jesús. Quizás era una manera de profetizar que Jesús nacería en el cuarto milenio. Entonces, así como Dios hizo el sol en el cuarto día, por lo tanto, han pasado después de Jesús 2000 años. Serían 2 días. 2 días. Ahora, nosotros conocemos que este ha sido el milenio del hombre. El milenio, ¿por qué? Porque Dios hizo al hombre en el 6º día. 6º milenio, el milenio del hombre, apuntándole a eso. Mucha tecnología, mucho avance, pero donde el pecado abunda de una manera terrible, tremendo. Ateísmo, soberbia, independencia de Dios. Hay oscuridad en el corazón del hombre. Entonces, conforme dice la palabra del Señor, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años. Un día como 1000 años. Esta señal de los 2 días también la encontramos en la señal del Sinaí. Vamos a Éxodo capítulo 19, en el versículo 9. Éxodo 19, 9. Muy bien. Entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí que yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día 3, porque al 3er día Jehová descenderá, nótalo, descenderá a los ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. ¿No será esta una señal profética también? Dios le dijo a Moisés: mira, yo voy a descender, así como Jesús está diciendo hoy en día que Él va a volver. Entonces Él dice: santifícalos hoy y mañana. De hecho, eso es lo que ha estado haciendo el Espíritu Santo por 2 días, 2 milenios, santificando a su pueblo, santificando a la iglesia, porque se termina este 2.º día y viene Jesús. Porque recuerda que después del 6.º día de la creación, Dios descansó. ¿Sabes que se acerca el milenio donde Cristo va a descansar también? Por lo tanto, hay una relación en todo esto. Me gustaría que sigas estudiándolo para que Dios nos confirme si esto es así. Estén preparados para el día 3, porque el 3er día Jehová descenderá a los ojos, todo ojo lo verá, todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Ahora, el profeta Oseas, capítulo 6, versículo 2 también lo declara: nos dará vida después de 2 días. Nuevamente los 2 días, quizás puede ser una señal. Y en el 3er día resucitará, nos resucitará, y viviremos delante de Él. Así que nuestro Señor Jesucristo, recordemos que también al 3er día resucitó. 3 días, la señal de los 2 días, pero al 3er día resucita. La Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que habremos quedado, seremos arrebatados con el Señor. 2 días. Quizás el apóstol Pablo está esperando para que pasados estos 2 días sea resucitado en el nombre de Jesús. Así es. Y nosotros, los que habremos quedado, nos iremos para encontrarnos con el Señor en el aire. Esa es la buena noticia que tenemos. Hay otra señal que implicó 2 días. Es la señal de la mujer samaritana y el pueblo de Samaria. La mujer samaritana y el pueblo de Samaria. Esta mujer estaba al mediodía buscando agua en aquel pozo. Se acerca el Señor, Él le predica la palabra, le da una palabra de ciencia, le da una palabra profética, le revela las escrituras, y ella, admirada, lo reconoce como el Mesías. Inmediatamente, ¿qué hace esta mujer? Se va a evangelizar a su pueblo, a Samaria, y dice: encontrado el Mesías, ya llegó el Mesías, vayan a conocer de él. Y a muchas personas les anima, y ellos corren a buscar a Dios, a Jesús. Y en Juan capítulo 4, en el versículo 40 y 41, justamente así dice la palabra: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer
que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Por lo tanto, aquí estamos mirando que el Señor fue a Samaria, se quedó allá con los samaritanos predicándole 2 días. Pero él tenía que subir a la fiesta a Jerusalén. Él no se quedó más tiempo con los samarios y tenía que volver a Jerusalén. ¿No será también una señal profética que el Señor nos está hablando allí? Y quisiera redefinirte este versículo, y voy a agregar lo siguiente aquí. Juan 4:40 dice: y muchos de los samaritanos. ¿Quiénes vendrían a ser los samaritanos? Los samaritanos vendrían a ser todo el pueblo gentil, los que no somos judíos. Ahí estamos: colombianos, ecuatorianos, peruanos, europeos, americanos. Entonces, de toda aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. ¿Quién vendría a ser esta mujer? No vendría a ser la iglesia. Un pueblo que estaba sediento, que bebió del agua de vida y nos sació, que estaba ahí junto al pozo bebiendo del agua de vida. La iglesia dice que daba testimonio. Ha sido la iglesia. Dios escogió a la iglesia para dar testimonio a las naciones sobre Jesús. Y me dijo todo lo que he hecho. Dios entonces nos ha convencido a través de la palabra. El Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio a través de la palabra. Entonces vinieron los samaritanos a él, vinieron a Cristo y le rogaron que se quedase con ellos. Se quedó allí 2 días. Pues justamente eso es lo que hemos visto hoy en día a través de la predicación. Miles de personas hemos conocido de Jesús. Todos, usted y yo, estamos conociendo de Jesús. Todavía la iglesia está en el mundo y estamos predicando de Cristo. Por eso Dios está usando esta señal para darte esta palabra, porque todavía estamos conociendo del Señor. Ahora, ¿cuántos días estuvo? En Samaria estuvo 2 días. Para Dios, un día es como 1000 años. Por lo tanto, 2 milenios han pasado. Desde que vino Jesús hasta este día han pasado 2000 años. ¿No será que estamos a las puertas del tercer día, donde el Señor nos resucitará, donde vendremos y nos encontraremos con Él? Por lo tanto, los tiempos se están terminando. Y hay algo que se llama en la Escritura la plenitud de los gentiles. La plenitud de los gentiles es cuando ya se cierra la puerta de la gracia para los gentiles y Dios vuelve a Jerusalén. Dios se va. El Espíritu Santo se va a convencer a los judíos que Yeshua es el Mesías. Lucas capítulo 21 versículo 24 dice la palabra: y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. La Biblia dice que viene un cumplimiento del número de gentiles. También lo declara el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11 versículo 25. Mis amados hermanos, dice la palabra, quiero que entiendan este misterio, para que no se vuelvan orgullosos de ustedes mismos. Parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido, pero eso solo durará hasta que se complete el número de gentiles que aceptarán a Cristo, hasta que se complete el número de gentiles, y luego todo Israel será salvo. Vienen unos días donde se cerrarán las puertas y ya Dios ya no trabajará más con la iglesia y se volverá a los judíos. Así como estuvo por 2 días en Samaria, no pudo quedarse más tiempo. Hubiera sido chévere que se quede más tiempo, pero dijo: no, yo tengo que quedarme 2 días aquí y me voy para Jerusalén. Dios ama a su pueblo, y dice Pablo en 11:26 de Romanos: entonces todo Israel será salvo. Estamos prontos a ver que el Señor rescatará a su pueblo Israel, aunque vendrán tribulaciones antes de eso. También la señal de la higuera. Una señal es la señal de la higuera. Mateo capítulo 24 versículo 32 al 34 dice la Biblia: de la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De la higuera aprender la palabra. ¿Quién es la higuera? La higuera es
Israel. A través de las escrituras es un tipo de Israel. Israel por 2000 años estaban ellos exiliados, la diáspora judía, estaban lejos. Pero la ONU determina que vuelvan, en 1947, vuelvan los judíos a su tierra. Y la higuera que estaba seca volvió a retoñar. Volvieron los judíos a Israel. El desierto empezó a florecer. Así justamente pasó. Cuando ya la rama está tierna y brotan las primeras hojas, sabéis que el verano está cerca. Está cerca la venida de Cristo. Él no pudo venir hace 1000 años, ni hace 1500 años. Tenía que venir. La clave para que empiece a funcionar el reloj de Dios, el reloj de Dios es el resurgimiento del pueblo de Israel. Por lo tanto, quizás puede ser que la generación que entró, aquel que tomó la ciudad de Jerusalén, ¿no será la última generación de judíos? ¿No sería que el Señor está hablando? Solo Dios lo sabe, solo Dios lo conoce. El día y la hora solo lo conoce Dios. Así que estamos cerca en ver una grande redención. Sabemos que pronto viene el Señor. La pregunta es, ¿estamos preparados para eso? ¿Estamos esperando a Jesús? Te quiero hacer esa pregunta y quiero invitarte a que en el nombre de Jesús hagamos esa reflexión. ¿Cómo estamos con Dios? Dios es un Dios bueno y fiel que no quiere que nadie se pierda. Y quisiera que oremos, cerramos los ojos. Y ahí donde estás tú. El Señor dijo: he aquí que yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda la palabra de la profecía de este libro. Por lo tanto, y en el nombre de Jesús, Dios ha estado hablando a través de las señales en los cielos. Dios le habló a los reyes de Oriente que venían y miraron a Jesús. Dios habló a través de la tetrada lunar en las lunas de sangre a Israel, porque venía la angustia de Jacob. Dios habló en el 2017 a los Estados Unidos que vendría un juicio, y hoy estamos viendo que ese país está siendo azotado por el COVID-19. Dios está hablando. Este año hay muchos eclipses, sigue hablando. Hubo una luna megaluna en estos días, diciendo, justamente en el día de la Pascua, diciendo que pronto vendrá la luz verdadera, que es Jesús. Dios está hablando, Dios sigue hablando. Por lo tanto, no te olvides de aquellas palabras que Jesús dijo: he aquí que yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa, dijo el Señor, y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Por lo tanto, en el nombre de Jesús, bienaventurados los que lavan sus ropas. Hoy digámosle, así como lo hizo en los días de Moisés, que el pueblo de Dios limpió sus vestiduras, porque al tercer día descendería Jehová. Por lo tanto, quiero invitarte que le pidamos perdón al Señor y que el Señor limpie nuestras ropas, porque está a las puertas Cristo. Pronto lo vamos a ver. El Señor dijo: pero los perros estarán afuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Digámosle en esta hora: Señor, te necesito. Porque la Biblia dice que el Espíritu y la novia dicen: ven. Y si es la primera vez que tú miras este mensaje, Dios te está llamando para que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Quiero pedirte que ores conmigo diciendo: Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Hoy te recibo como mi Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y nunca lo borres. Si tú vinieras, quiero irme contigo, Jesús. Tú estás hablando a través de las señales. Gracias, porque sabemos que estas señales no nos dan temor, sino que nos dan alegría saber que nuestra redención está cerca. Cristo viene, Cristo se acerca. Por lo tanto, yo declaro en el nombre de Jesús que tú y tu casa estaremos con el Señor. Y nada ni nadie nos separará del amor del Señor. Gloria a Dios. Así que Dios te bendiga. Gracias por haber escuchado este mensaje de parte de Dios. Quiero invitarte para que te suscribas. Suscríbete a mi canal. Voy a estar sacando nuevos estudios bíblicos para que seamos entendidos en los tiempos. Entender los tiempos proféticos es tan importante para que no andemos en tinieblas.
sino que andemos en la luz, porque somos de la luz. Soy el pastor Oscar Embús. Que el Señor te bendiga. Bendiciones.